Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Loom. En el video de hoy voy a estar usando papel de acuarela, las acuarelas Mungyo Nostalgia of Pastels, en los colores rojo, naranja, amarillo, verde, celeste y lila. Después voy a estar usando un compás con lápiz, un pincel de agua, una goma para borrar lo que dibujemos, este marcador de Posca que lo voy a estar estrenando por primera vez en este video y esta regla. Y casi me olvido una washi tape para proteger el dibujo. Bien, una vez que tenemos todo vamos a empezar. Lo primero que hice fue el papel, cortarlo en forma de cuadrado. Lo marqué con la multiuso y lo recorté. Ahora que ya tengo el cuadrado, marco el centro y con eso, con el compás, puedo empezar a marcar el círculo del mandala que voy a hacer. Y después marco como varias guías más adentro, no necesariamente voy a usar todas, pero marco varias guías para más o menos guiarme. Después, alineando la parte vertical y horizontal de la multiuso, marco la mitad. Y después, con las líneas de guía de la multiuso, marco en este sentido, a 90 grados y a 45 utilizando estas líneas. Toda esta parte la hice utilizando las líneas que ya vienen en la multiuso, pero no vienen para marcar estas de ahora, así que estas lamentablemente las hice a ojo, lo mejor que me parecieron, que estaban lo más centradas posible. Y ahora sí ya me puse a dibujar con el marcador de Posca. Hay veces que cuando dibujo un mandala primero lo dibujo todo en lápiz y después lo remarco con marcador, pero en este caso fui improvisando sobre la marcha. Hay un montón de partes sacadas que es cuando me frenaba para pensar que iba a dibujar. Esa parte se la saqué al video porque si no iba a ser larguísimo, pero esta parte las muestro así y más adelante les muestro todo un timelapse completo de cómo se ve el dibujo. En esta parte ya estoy terminando el dibujo y lo último que hice fue agregarle esta línea para separar las dos mitades y un par de retoques más, pero ya con eso el mandala está terminado. Con esto ya termino el dibujo y les muestro el timelapse. Después lo dejé secar un poco la tinta para que no se corra y con la goma de borrar borré todas las partes del lápiz que se llegaban a ver.
Ahora sí, con el mandala terminado, ahora viene la parte de las acuarelas. Lo primero que hice fue proteger el dibujo que ya había hecho, así que con la tinta ya seca le pegué este pedacito de cinta washi tape arriba y un poquito extra por las dudas, para que marque bien la línea divisoria en el medio y no se me manche el dibujo. Después preparé las acuarelas, son los colores que les comenté al comienzo del video, y agarré el pincel de agua para poder pintar y le cargué agua dentro. Y con todo esto listo empecé a pintar como siempre, empecé con el amarillo para variar. Y lo que hice fue agarrar un poco de la acuarela y pintar como si fueran rayos hacia afuera. O sea, desde el centro del dibujo iba haciendo líneas hacia afuera, esperando como que se quede sin pintura para que le des efecto como de rayitos y que no queden muy definidos. Siempre que uso acuarelas me gusta usar como cinta las cintas washi tape, porque el pegamento que tiene es muy suavecito y no arranca el papel ni los dibujos de abajo cuando uno lo despega. Por eso siempre elijo usar este tipo de cinta y no la cinta de pintor o la cinta de enmascarar, que esas a veces despegan el papel. Y acá seguir repitiendo los mismos pasos, agarrar la acuarela e ir sacando los rayitos como del centro más o menos hacia afuera y dejar que se vaya secando la pintura para generar ese efecto como de difuminado hacia afuera. Una vez que terminé con la primera capa básica, hice una segunda capa arriba donde intenté mezclar más los colores y que se unan entre ellos en cada una de las líneas y que no quede marcado tan fuerte cada uno de los segmentos. Una vez que les gusta cómo quedaron los rayitos, lo tienen que dejar secar y una vez seco ya se puede sacar la cinta y como van a poder ver en el video, el dibujo de abajo ni se inmuta, se ve perfectamente porque el pegamento es muy suavecito. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado, si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse, nos vemos en el próximo.